Muy buenas noches, mi nombre es Erwin Valles. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema el amparo a la dignidad humana de personas privadas de libertad en base a la sentencia número 116-12-JH-21. La Corte Constitucional ha tomado conocimiento de esta sentencia de la acción de habeas corpus presentada por Pedro Guzmán García, ciudadano de nacionalidad dominicana con discapacidad y sin domicilio para cumplir la medida de sustitutiva de arresto domiciliario que ha sido interpuesta. Por tal motivo, la Corte ha determinado la vulneración de derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección de libertad en condiciones de dignidad, al debido proceso y a la garantía de la motivación, de recibir un tratamiento preferente y especializado como persona privada de libertad y a ser protegida por el Estado ecuatoriano como persona en condición de triple vulnerabilidad. Por esta razón, se le acepta la acción de habeas corpus y se declara vulneración de los derechos antes mencionados. Por esta razón, la Corte ha resuelto declarar que esta sentencia produce efectos hacia el futuro y constituye asimismo una medida de reparación. Que el Consejo de la Escritura, a través de su representante legal, efectúe una amplia difusión de contenido de la sentencia en su página oficial. Además, se difundirá mediante oficio dirigido a los jueces y jueces que tienen competencia para conocer garantías jurisdiccionales y asuntos penales. Asimismo, se deberá informar documentalmente a este organismo sobre el cumplimiento de esta medida. Asimismo, el que la Policía Nacional, a través de su representante legal, efectúe una amplia difusión del contenido de la presente sentencia en su página web oficial durante un mes. Al Servicio Nacional de Atención Integral, a través de su representante legal, coordine las adecuaciones necesarias en los centros de protección de libertad para personas con discapacidad y además realice una amplia generalización y difusión del contenido de la presente sentencia. Por lo que en base a esto se realizó la siguiente pregunta. ¿Cómo se garantiza el derecho a la dignidad humana de las personas de atención prioritaria privadas de libertad según la Corte Constitucional en base a la sentencia número 116-12-JH-21? La decisión tomada por la Corte Constitucional menciona que las personas privadas de libertad gozarán de los mismos derechos reconocidos a toda la persona en los instrumentos nacionales e internacionales sobre los derechos humanos, a excepción de aquellos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente por disposiciones de la ley o razones inherentes a su condición de personas privadas de la libertad. La dignidad humana es un valor superior y principio fundamental que exige que todas las personas reciban un trato acorde a la naturaleza humana. De tal manera se entiende como la integridad de los bienes no patrimoniales, la integridad física y la integridad moral. A pesar de las constantes sanciones emitidas por los organismos nacionales e internacionales en el Ecuador, en los centros de rehabilitación social, se vulneran derechos a la dignidad humana de las personas privadas de libertad. La dignidad humana se basa en la idea de que todas las personas tienen el mismo valor. Este ítem se lo otorga a las personas por el simple hecho de ser seres humanos, independientemente de su edad, habilidades, apariencia o procedencia. Esto implica que todas las personas deben ser tratadas de manera respetuosa, compasiva y positiva. La Corte Constitucional del Ecuador ha señalado una cadena de principios y criterios para avalar el derecho a la dignidad de las personas que se encuentran en situación de atención prioritaria, como basándose en la Carta Magna y tratados internacionales de derechos humanos. La Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 66, trata sobre el derecho a la dignidad humana, donde reconoce como un derecho fundamental. La Corte Constitucional subraya que todas las personas, incluidas las privadas de libertad, deben gozar de este derecho, por lo que esto involucra que ninguna persona puede ser sometida a tratos crueles, inhumanos y de inmigrantes. El principio de humanización del tratamiento penitenciario. Aquí la Corte nos establece que este principio protege y asegura a las personas privadas de libertad, en específico a las que forman parte de los grupos de atención prioritaria, como tenemos a las mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos vulnerables. Condiciones de detención y trato adecuado. Está dado por la Corte que el Estado debe garantizar que los escenarios en los centros de privación de libertad estén altos y respeten la dignidad de las personas, siendo este el acceso a condiciones mínimas de habitualidad, salud, alimentación adecuada, acceso a programas educativos y morales, por lo que la falta de estas condiciones llevaría a construir una violación de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional ha establecido que ciertos grupos de individuos en situación de vulnerabilidad necesitan un trato especial, donde se tome en cuenta sus condiciones particulares
En base a todo esto, el Estado tiene la obligación de facilitar un entorno adecuado que respete y proteja la dignidad. Esto incluye adaptación de los centros de penitenciarios como la atención médica adecuada y más servicios que avalen su bienestar. El presente estudio se ha desarrollado bajo un enfoque cualitativo debido a la revisión crítica de la ley, doctrina, jurisprudencia sobre la protección de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Los métodos utilizados son el dogmático jurídico, comparativo, el inductivo y el deductivo e histórico-lógico, así también las técnicas de revisión biográfica y revisión documental de la sentencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador sobre el amparo de la dignidad humana en personas privadas de libertad. El objetivo ha sido identificar los estándares que ha desarrollado la Corte Constitucional de Ecuador en la sentencia antes mencionada, a fin de determinar de qué manera se garantiza el derecho a la dignidad humana de personas, en las personas privadas de la libertad. En el estudio se ha empleado el método inductivo, analítico y jurídico descriptivo que permite estudiar normativas de jurisprudencia, disposiciones constitucionales y convencionales que garantiza la dignidad humana y los derechos de las personas privadas de libertad en los centros de protección social. En el estudio se ha empleado el método inductivo, analítico y jurídico descriptivo que permite estudiar normativas, jurisprudencia, disposiciones constitucionales y convencionales que garantizan la dignidad humana de los derechos de las personas privadas de libertad en los centros de rehabilitación social. Muchísimas gracias.